Una decisión tiene una consecuencia. Si una decisión es positiva, tu consecuencia va a ser positiva. Si tu decisión es negativa, tu consecuencia va a ser negativa. Pero existe un escenario en el cual sufrimos las peores decisiones, y es cuando no decides. Bienvenido a esta serie de episodios número 206, 207 y 208, en el cual estaremos hablando con relación al libro de los hermanos Chip y Dan Heath llamado Decídete. Este libro en el que los autores abordan cómo mejorar el proceso de toma de decisiones tanto en la vida personal como en la vida profesional. Ellos logran identificar fallas comunes en nuestra toma de decisiones y nos proponen y nos promueven un modelo conocido como el modelo RAP. No es el que te comes, pésima, sino realmente es un modelo que por sus iniciales en inglés o por sus siglas en inglés vienen a través de 4 pasos importantes y luego veremos 10 puntos que tienen aplicación en ventas. Porque tomar decisiones hoy es el punto de inflexión de poder convertirte en accionador, ejecutador. Y como lo hemos dicho, lo contrario al éxito no es el fracaso, sino es la inacción. Así que no te despegues porque estaremos hablando en esta serie de episodios muchísimas cosas que vienen con relación a cómo puedes mejorar tu proceso de toma de decisiones para que realmente la puedas romper, pero sobre todo salir a vender con todos los poderes. Así que si quieres conocer más con relación a este proceso RAP, pues quédate, crece. Y así es, bienvenidos al episodio número 207 de Crece Ver, el podcast en el cual le daremos continuidad a esta gran serie 206, 207 y 208, en el cual hemos estado hablando con relación al libro de Decídete de los hermanos Heath. Y como lo pudimos ver en la introducción, en el episodio anterior, ya comenzamos a ver 2 puntos bien interesantes que nos han permitido ir desarrollando un contexto más impactante con relación a la toma de decisiones y sobre todo el entender que el decidir es realmente lo que nos conlleva a ser ejecutores o profesionales de la ejecución y que falla muchas veces esa toma de decisión creyendo que ese parálisis por análisis que realmente nosotros buscamos y es estamos analizando y por eso es que no ejecutamos, muchas veces, como te decía al inicio, es el escenario en el que peor es es el escenario en el que peores decisiones tomamos realmente, o mejor dicho, en el que peores consecuencias sufrimos, perdón. ¿Por qué en ese sentido? Porque realmente lo que nosotros estamos logrando identificar es que esa inacción es que esquizofrenia, es esa inacción que no nos permite avanzar y que por eso mismo el proceso RAP que pudimos ver en el episodio 206, la W y la R, y que ahora nos toca ver la A y la P y sobre todo otros puntos bien interesantes que nosotros tenemos que ir desarrollando en el transcurso de este episodio y del próximo episodio, para que realmente podamos ir identificando de la mejor manera un cierre sobre cómo es que las decisiones hoy afectan todo lo que hacemos, tanto personal como profesional. Pero sin más introducción, vayamos entonces a comenzar a desarrollar los puntos que te traigo en este gran episodio 207 de Crece Humor, el podcast. Y vámonos con el punto número 3. No era ese, era este, perdón. El punto número 3. Toma distancia antes de decidir, ¿sí? En este caso, lo que nos está diciendo es que demos un pasito para atrás, nada más para poder analizar qué es lo que está sucediendo. En este punto, lo que nos está diciendo es evitar decisiones impulsivas, tomando un paso atrás para pensar con claridad. Y en este caso, pasó alguna vez, o me ha pasado muchas veces, mejor dicho, que casos tontos que, por ejemplo, dicen, ok, tengo que dejar ciertas cosas. Ok, en algún momento dado, vamos a llevar unas cosas con mis hijos o de repente tengo que dejar a mis hijos y me pidieron el favor o de repente yo los voy a dejar porque me van a hacer el favor de cuidarlos. Y de repente, en lugar de hacer un paso para atrás, pensar con claridad qué me tengo que llevar, muchas veces porque yo voy de manera impulsiva, te subes al vehículo, voy a dejar a mis hijos, regreso y cuando regreso digo, demonios, se me olvidó dejarle tal cosa y dejarle tal cosa. Como yo me muevo en vehículo y también en motocicleta, en su momento yo trato de justificar racionalmente que como tengo moto no hay problema, que puedo ir y regresar. Pero en el fondo fue una gran estupidez, porque tomar una decisión impulsiva me hizo evitar pensar qué otras acciones necesitaba hacer. Muchas veces pasa eso, sobre todo cuando nos están diciendo, pero es que si me das algún descuento yo te compro inmediatamente, 150% de descuento. Y no tenemos esa consideración de utilizar una herramienta conocida como las plataformas, que nosotros lo vemos en el contexto de las objeciones en el método VAR,
que nos permite hacer ciertas preguntas, afirmaciones o algunas premisas que me permiten dar tiempo para hacer un paso mental hacia atrás, determinar cuáles son las consecuencias que pueden llegar a suceder y tomar las mejores decisiones. Entonces los hermanos Heath en este caso me están diciendo que yo me tengo que hacer para atrás. ¿Por qué? Porque en la A, que dice en este caso, estamos con la primera que era widen your options, la segunda era reality test your assumptions, en este caso es attain distance before deciding, y es tomar esa decisión antes de decidir. Cuando nosotros nos enfocamos en el mundo de los vendedores, dice, no presiones por una venta inmediata sin considerar la relación a largo plazo con el cliente. Y eso lo hablo muchísimas, pero muchísimas veces con muchos de los vendedores, que solo por llegar a la cuota del mes, porque cumplo con la meta de cierre del mes, en ese caso no me doy cuenta del impacto tan negativo que puede llegar a haber a largo plazo. Pasa mucho sobre todo cuando hacemos análisis de riesgos en el mundo, por ejemplo, no sé, del real estate, ¿sí? Y en la parte inmobiliaria muchas veces sabemos que en algún momento dado la decisión errónea de haber dejado que entrara un cliente, porque como yo siempre les digo, un cliente que quiere un producto que yo vendo no necesariamente quiere mi producto conmigo. Y un cliente que quiere mi producto y estar conmigo no necesariamente yo lo quiero como cliente. Y eso es algo bien interesante de analizar, porque la situación en este caso lo que me está diciendo es, cuando yo dejo a último momento, y esto sí sucede mucho, sobre todo en la semana de cierre, y es muchísimas veces lo que yo les trato de decir y lo que yo pongo sobre la mesa de hay que aprender a vender como que tuviéramos la necesidad para no tener que vender por necesidad, no solo es en el extremo de llegar a un momento en el que, realmente estemos nosotros identificando que ya estamos súper complejos y la necesidad, porque Grant Cardone cuando decía eso es que en el momento que estás contra la espada y la pared, en un momento de necesidad te pones muy creativo. Pero lo mismo pasa en la semana de cierre. Cuando estás en la semana de cierre, muchísimas veces llega a suceder que el tema puntual es que como llegaste a la semana de cierre, estás corto para cumplir el porcentaje de tu venta del mes y en ese momento comienzas a tomar decisiones rápidamente y no te da la oportunidad de tomar esa distancia antes de decidir si esa persona es alguien que tú quieres dentro de tu cartera. Y por eso dice la relación a largo plazo con el cliente, por dos grandes razones. Porque puede llegar a ser que el cliente, por ejemplo, en el tema de real estate, yo lo logré cerrar hoy, pero yo sé que a través del análisis de riesgo me estoy dando cuenta que en el quinto mes, por su flujo de caja, no va a poder continuar y se va a convertir en un costo en tiempo y plata, tanto para la empresa como para el cliente, que esa falta de análisis no nos permitió a nosotros impactar positivamente a la toma de decisión de ese cliente. Por eso mismo, cuando nosotros decimos attain your distances, toma esa distancia para poder decidir. Yo no estoy diciendo otra vez regresemos al parálisis por análisis, porque es como, dame un momento, ahora regreso. No, no es como que, déjame ver si regreso y te digo qué onda. No, el punto principal acá, lo que nos está diciendo es, logremos determinar de qué manera nosotros podemos ir identificando el contexto de poder ir haciendo pasos para atrás mentales que me logre ayudar a identificar de la mejor manera cómo poder tomar esas decisiones correctas. Por eso mismo, si yo vendo como que tuviera la necesidad para no tener que vender por necesidad, puede ser que yo me dé cuenta en la semana 1 o 2 que este proceso podría llegar a no ser producente y comenzar a prospectar más, que otra vez regreso. Tú quieres cerrar a como de lugar en un momento determinado y no sabes o te da pánico soltar ese prospecto porque no tienes más. Entonces, este proceso de ventas, como dice Margarita Pasos, es un juego de números. Es un juego universal de números en donde si tú prospectas más, tienes más oportunidad de poder cerrar nuevos negocios. Y ahora bien, enfocado en la gerencia de ventas, hay que evaluar las estrategias de venta desde una perspectiva de largo plazo y no solo en resultados inmediatos, porque por cumplir un mes también nosotros muchas veces presionamos y esa presión se siente y esa presión se traslada y se transmite en efecto cascada, que es la que nos están presionando también nuestros jefes, nuestros directores, nuestros accionistas, y estoy totalmente claro con eso. Sin embargo, por eso otra vez, el comenzar a prospectar, ejecutar y lograr identificar de qué manera nosotros podemos hacer esto, lo que nos permite es poder entender cómo salir a buscar nuevas experiencias y nuevas oportunidades que nos permita llegar a desarrollar nuevas maneras de cómo nosotros desarrollamos un proceso de prospección muy fuerte que me permita tener un mayor entendimiento de hacia dónde podemos llegar. Por eso mismo, en el contexto de la toma de decisiones o tomar la distancia antes de decidir, me permite hacer un pasito para atrás. Vámonos con el punto número 4. En este caso, prepárate para estar equivocado. Uno de los puntos que más me apasionó del libro. ¿Por qué? Porque el resumen dice, anticipa escenarios en los que tu decisión
podría fallar y planifica cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque en ese momento no vas a entrar en pánico. Y por eso yo te hablaba de las plataformas anteriormente, porque cuando tú tienes un momento en donde analizaste opción como widen your options, opción A, B, C, D, en donde te falló A, te falló B, te falló C, tú sabes que puedes llegar a tener una opción D. Pero en este caso, lo que nosotros estamos logrando determinar es cómo hago para que realmente, si me equivoco, ¿qué hago? ¿En qué momento? ¿Cómo lo cambio? Y esa situación es lo que yo quiero que logremos identificar. ¿Cómo hacemos eso para que realmente tenga ese impacto positivo? Cuando nosotros estamos hablando de preparar para estar equivocados, realmente es excepcional entender que no sabemos nada. Yo como les digo a la gente, entre más consumo de contenido tienes, no me importa si son artículos, resúmenes, audios, audiolibros, podcasts, lo que tú quieras, pero es mantener la plasticidad del cerebro activa, que nos permita identificar de mejor manera cómo nosotros podemos desarrollar ese contexto entendiendo de que podemos estar equivocados, de que podemos no estar preparados, de que podemos determinar cómo hacer este gran contexto que me permita a mí identificar de la mejor manera el entendimiento que pueda potenciar lo que nosotros estamos haciendo. Cuando tú te das cuenta de que puedes llegar a estar equivocado o equivocada, eso te permite tener mucha más tranquilidad de poder escuchar a otras personas y muchas veces hasta aprender de tus clientes. Y eso a mí me genera muchísimo valor. Yo siempre cuento la historia. En algún momento dado llegué con un cliente, a mi queridísimo Esvin, llegamos a hablar un proceso de ventas que queríamos hablar con su equipo, pero en su momento no nos dimos cuenta que lo que salí yo casi que es comprándole su proceso comercial, porque él me decía muchas veces que las ventas se resumían en proceso, pero en liderazgo, en planificación, proceso y liderazgo. Y eso muchas veces yo le he hablado, planificación, proceso y liderazgo. Pero si yo hubiera entrado con una mentalidad en la que yo le voy a enseñar a él y que yo, mi método, no, es mentira. Mi método al final está consolidado en muchísimas fuentes y lo que hemos ido haciendo pruebas es prueba y error, me ha permitido a mí ayudarte, guiarte a qué es lo que no tienes que hacer, cuáles son las cosas que me han funcionado, cuáles son posibles réplicas que deberías de hacer. Te las sugiero, pero siempre con el contexto de prepárate para estar equivocado. En el mundo de las ventas, tenemos que desarrollar planes de contingencia para negociaciones difíciles. Y en ese caso es cuando yo tengo plataformas que me hacen sentir que qué pasó, como decía Jeffrey Gitomer, el cierre asumido. Tú entras a una negociación asumiendo que vas a cerrar, no asumiendo información, asumiendo que vas a cerrar porque vas con esa conciencia o esa decisión de que va a suceder. Y cuando tú tomas esa decisión de que va a suceder, lógicamente te permite entender que vas con esa potencia, esa seguridad de lo que quieres alcanzar. Sin embargo, como tú tienes buena claridad que en su momento puede llegar a estar equivocado o el análisis de lo que pensaste que el cliente podía reaccionar, no te reaccionó de esa manera y no te dejaste llevar y en ese momento con el uso de la plataforma te da tiempo para hacer un pasito para atrás. Entiendo que hoy me equivoqué, ¿qué otra opción puedo llegar a tener? Y no quedarme sin planes de contingencia como me está diciendo acá en esta parte de los hermanos Heath del libro Decídete. Y la aplicación en gerencia de ventas dice crear estrategias para adaptarse a cambios inesperados en el mercado. Claro está de que no nos podemos ir a situaciones extremas como la pandemia, pero sí es cierto de que hay variaciones sociopolíticas, cambios en el mercado, subidas y bajadas de valores de las acciones en el mercado. Bueno, hay muchas situaciones que son súper volátiles y que en el mundo de las ventas, a pesar de que nuestro proceso constantemente está en la búsqueda de la prospección, tenemos que tener bien claro que muchísimas veces hay una falla en ese caso. Y por eso es que nosotros tenemos que determinar que si mi mercado está cambiando, ¿qué hago para salir adelante? ¿Cómo me puedo poner creativo? ¿Qué plan de contingencia puedo tener? ¿Qué estrategia puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo ir trabajando? Y eso es una mezcla en la que la gerencia no solo es estar preparado en la estrategia, sino que tengamos una correlación muy fuerte con mi equipo de comerciales, mi equipo de asesores o vendedores, porque si tenemos una buena comunicación, una buena flexibilidad y una buena manera de reaccionar ante esos cambios del mercado, nos va a permitir realmente hacer ajustes rápidamente para que peguemos 2 veces en el mercado. Pero eso requiere mucha preparación, mucha planificación, mucho proceso, pero sobre todo un gran liderazgo. Y regreso otra vez. Escucha el episodio 205 de Eduardo Almada, en donde hablamos de liderazgo comercial. Me pareció apasionante lo que pudimos hablar en esos episodios, porque realmente marcaba una potente resolución de lo que nosotros veníamos hablando. Y eso realmente me marca a mí una gran satisfacción de todo lo que hemos podido hablar, porque el contexto de la gerencia de ventas no se enfoca solo en empujar hacia el número, sino es cómo desarrollas mejor a tus personas en este contexto en específico, que si nosotros nos damos cuenta que estábamos equivocados, ¿cómo puedo mejorar ese proceso
para poderlo identificar de mejor manera. Por eso mismo, este punto a mí me encantó, porque el hecho de que tengamos la capacidad para aceptar que estamos equivocados nos abre la mente a seguir aprendiendo y ver cómo vamos ajustando. Así que espectacular, y con eso nosotros cerramos la primera parte de los 4 puntos que hablaba de widen your options, reality test your assumptions, attain distance before deciding y prepare to be wrong, en donde la inicial de cada una de estas partes es el proceso RAP. Y eso es algo importantísimo. Ahora bien, vámonos al punto número 5, en donde vamos a identificar, punto número 5, ¿sí? Donde nos dice, identifica y limita tus opciones. Eso también, como nos estaba diciendo en Widen Your Options, también hay que tener mucho cuidado, porque dice, demasiadas opciones pueden ser paralizantes, así que limítalas racionalmente, como lo estábamos hablando en el primer punto de Widen Your Options. No es que sea contrario o contradictorio, sino lo que me está diciendo es, ten más opciones, pero limítalas racionalmente para que tú tengas la oportunidad de poder realmente desarrollar de una mejor manera todo lo que tú estás haciendo para que esa limitante racional de las opciones que tú tienes puedas comenzar a fomentarlas y comenzar a cambiarlas según los planes de contingencia que tú quieras. El enfoque en ventas lo que nos dice es simplifica las opciones para el cliente para facilitar la decisión de compra. Muchas veces hablamos del cierre alternativo, opción A y opción B, o opción A, B, C. En ese contexto nosotros vamos a ofrecerle opciones, pero que no se vaya a abrumar en decir, no, son demasiadas, A, B, C, D, E, F, G, plan A, B, C, no. Y comenzamos a ver de que hay tantos planes que no sabemos qué hacer y qué decisión tomar. Por eso mismo, la situación que me está hablando en el punto número 5 es cómo nosotros podemos ir identificando y limitar las opciones para que sea más fácil para el proceso comercial que la decisión sea tomada. Y el enfoque hacia la gerencia de ventas me está diciendo que tenemos que reducir la complejidad de los planes y objetivos de ventas para clarificar el enfoque del equipo. Eso sí les puedo contar, me pasó recientemente cuando estuve con la gira, la primera parte de la gira del Congreso Nacional de Ventas. Fue algo espectacular, pero estaba el Congreso Nacional de Ventas, o sea, lógicamente era una opción de estar por Nicaragua, Salvador, Dominicana, Panamá. Salía el episodio 200 de Creció Humor, el podcast. Teníamos el inicio del bar abierto presencial que teníamos en Guatemala. Estábamos sacando el curso online de inteligencia artificial. Además de todo, quería comenzar a ofrecerles unos formatos y algunas opciones a las personas que habían participado en el bar. Entonces, era demasiada información que no solo al cliente le perdí el enfoque, sino yo también perdí el enfoque. Y eso me permitió identificar un caso de estudio en su momento, decir, hey, baja. El contexto principal es que tenía tantas opciones, tantas ofertas, que la gente no tomó la decisión. Aprendí otra vez cometiendo un error, pero entiendo perfectamente de que todas estas situaciones que nos permiten aprender son simplemente maestrías o doctorados de la vida que me permite ejecutar de mejor manera ese camino. Por eso mismo, cuando nosotros estamos hablando de preparar y limitar nuestras opciones, es tener ese enfoque, que es el hábito número 5 de los vendedores de alto rendimiento, y que eso es lo que les quería traer a colación. Por temas de tiempo, nos vemos en el próximo episodio. No te despegues porque todavía nos quedan puntos súper interesantes, los cuales vamos a compartir contigo para poder seguir desarrollando este gran proceso de toma de decisiones. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.